la invitación al doctor. Y bueno, hablar un poquito de lo que es patología neoplásica o cáncer, que vamos a decir es la enfermedad del futuro. Y ustedes muy bien saben por los distintos problemas por los que pasamos, tanto el estrés, la alimentación. Y veo que la audiencia en este momento son más mujeres que hombres. Y yo les pregunto a las mujeres, y creo que la gran mayoría aquí fueron alumnas y alumnos en la cátedra, yo les pregunto nuevamente, ¿saben la composición de los anticonceptivos que usan? ¿Saben los riesgos que tienen los anticonceptivos por un largo tiempo? Entonces eso es lo que vamos a hablar un poco de lo que es cáncer de cervix y cáncer de mama. Anatómicamente ustedes saben que el útero se divide en tres partes: cuerpo, istmo y cervix, o cuello uterino. Que el cervix es una parte bien estrecha y es la parte que comunica la vagina hacia el exterior. En la mujer adulta o embarazada tiene una longitud de 2.5 a 3.5 y tiene dos partes, que es una supravaginal y una que es vaginal, que es la que se proyecta a la vagina y es aquel que está en contacto con el medio ambiente, gravedad y cambios del pH. El cervix es un canal que conecta, como les digo, el útero hacia el exterior y es aquel que da el pasaje de lo que es la menstruación y en el momento de lo que es el parto. Y es aquel que proporciona la mucosidad en el acto sexual para la fluidez del espermatozoide que llegue dentro de la cavidad endometrial y es aquel que ascienda hacia la región ampular para la fecundación y posterior anidación en el endometrio. Durante el embarazo, el cervix se encuentra fuertemente cerrado por dos componentes muy importantes, que son los orificios cervical interno y el orificio cervical externo. Y esto es lo que nosotros vamos a valorar en el momento de lo que son las amenazas de aborto, parto prematuro, ruptura prematura de membrana, cáncer, neoplasia o NIT. Un cuello bonito, simpático, un orificio transverso, un moco cristalino y un color aterciopelado. Y un cervix que cambia de forma con un crecimiento exofítico en forma de coliflor, que es aquel que tiene o denota un problema o benigno o maligno, que es aquel que nos va a decir que es el estudio histopatológico. Se dice que 450.000 casos se van a presentar cada año. El 80% se va a presentar en países pobres y 2/3 partes se van a encontrar en etapas avanzadas. La mayor índice se encuentra a nivel del Caribe, especialmente Haití, República Dominicana, Puerto Rico, todos los que son países como El Salvador. Y la mortalidad en Estados Unidos y Europa es mucho menor. ¿Por qué creen? Prevención, vacuna, cultura para asistir al médico, no solamente como estoy enferma, ahora voy. Allá es una cultura que tú tienes que hacerla de forma continua. Se dice que más de 1 millón de mujeres son diagnosticadas con LIE de bajo grado, pero de las cuales van a evolucionar a NIC2 o NIC3, que es un LIE de alto grado, que más o menos serían unas 300.000 mujeres. El cribado de la extensión del Papa Nicolau ha ido aumentando la detección de casos tempranos. ¿Por qué? Porque ya hay conciencia y la mujer no necesita hacer un control cada 2, cada 3 años. Se dice que la mujer tiene que empezar su Papa Nicolau desde el momento en que inicia las relaciones sexuales. Este es un dato sacado del Perú que coincide casi con las estadísticas a nivel Bolivia. Y las incidencias son 6 veces mayores en países en desarrollo. Más del 80% de los casos de las enfermedades van a estar avanzados.
y 300.000 muertes por año se van a detectar a nivel mundial. Y es el segundo cáncer a nivel de Perú que se presenta. En Bolivia es el primero. En el Brasil, si no me equivoco, es el tercero o el cuarto, si no me equivoco. Entonces, el cáncer de cervix es un proceso maligno. Y eso es lo que siempre choco con los alumnos y con los pacientes. ¿El cáncer es maligno o es benigno? El cáncer va a ser siempre maligno. Ya no hay cáncer benigno. Quítenselo eso de la mente. El cáncer es cáncer. El crecimiento de un cáncer puede ser exofítico o endofítico. ¿Por qué? No olvidemos que el epitelio que tiene el cervix consta de dos. Hacia afuera, que es el exocervix, que es un epitelio plano estratificado, no queratinizado, que va a ser exofítico, y por dentro va a tener un epitelio cilíndrico ciliado, también denominado adenocarcinoma, que es aquel que crece hacia adentro, que es el endofítico. Pero ¿cuáles son los factores que van a desencadenar a que se produzca este problema? ¿Es un problema de salud pública? Sí, porque en la gran mayoría de los países en desarrollo el sistema público no contempla el tratamiento completo y aún lo que es el medio de prevención. A nivel Bolivia, no sé en los otros países, ¿no? ¿Se considera una enfermedad de transmisión sexual? Sí, porque el agente causal es el VPH. Nivel socioeconómico bajo, no hacen los controles necesarios para hacer la prevención. Existe un incremento en pacientes que usan anticonceptivos orales. Efectivamente, en aquellas pacientes que aumentan por más de 10 años, está asociado a cáncer de cervix, cáncer de endometrio, cáncer de mama, cáncer de ovario. Y aún más si tienes un antecedente genético, multiplícalo por más. El pico de edad donde se van a presentar es a partir de los 50 años. Ojo, cáncer de cervix, mujeres jóvenes. Cáncer de endometrio, mujeres por encima de los 50 años. La mortalidad va a ir incrementando dependiendo del estadio que se ha descubierto el cáncer. Entre el 85 y el 90% de los cánceres son escamosos, como dije, a nivel del exocervix. Entre el 15 y el 20% es el famoso adenocarcinoma. Factores de riesgo: edad temprana en la primera relación sexual, múltiples parejas, gran paridad, compañeros con múltiples parejas, presencia de cáncer asociado al HPV, detección persistente del HPV en alto riesgo o de alto grado. Es aquella mujer que fue detectada en una etapa inicial y no hace los controles o no previene o continúa haciendo su vida como ella lo ha venido haciendo. Exposición a anticonceptivos orales y la nicotina. Y aquí creo que la gran mayoría ya no fuman, pero utilizan otro, que es mucho peor que el cigarro. Pero bueno, cada uno sabe, ¿no? Ya creo que son casi colegas y saben en lo que se están metiendo. Y la famosa exposición a enfermedades de transmisión sexual, que es el agente principal, que es la clamidia. Nuevamente, repitiendo y recalcando: fumar, VIH, clamidia, menarca precoz, inicio de relaciones sexuales en forma precoz. Y este es un ayuda a memoria, vamos a decir. Cáncer de endometrio por encima de los 50 años, nuliparidad, hipercolesterolemia, hipertensión y diabetes. Y en cáncer de cervix, promiscuidad, inicio precoz de relaciones sexuales, enfermedades de transmisión sexual, tabaco y multiparidad, y en especial mujeres menores de 50 años. Histológicamente, porque fueron mis alumnos, los martiricé con la parte histológica, pero es la única forma que ustedes sepan de dónde se originan.
cuello, como les dije, tiene dos epitelios, uno pavimentoso, estratificado, no queratinizado, que es el famoso cáncer escamoso, y el cilíndrico simple, que es el adenocarcinoma, que es en la parte interna. El límite entre el epitelio plano y el epitelio cilíndrico es lo que se denomina la zona de transformación o la lucha de los epitelios, que es el lugar donde se inicia el cáncer. Esa fue pregunta de examen. Y los tumores que se originan en el ectocervix son los famosos carcinomas epidermoides, y el adenocarcinoma nuevamente es aquel que se encuentra en el endocervix. Nuevamente redundando, y fíjense, la transmisión vía sexual es uno de los cánceres que no se hereda. Lo hacemos, lo hace, porque si la mujer no tiene cuidado, no tiene prevención y hace lo que ella quiere, vamos a llegar en 10 años a un proceso neoplásico. Es el tiempo que se necesita para llegar a una etapa final. ¿Qué habíamos aprendido? Una displasia, una metaplasia, una hiperplasia y una neoplasia. ¿Qué hacer? ¿Cuáles son los métodos de diagnóstico? El principal, el Papa Nicolau. Y en el Papa Nicolau tenemos dos clasificaciones, una que se llama Bethesda y otra que se llama Richard. La más utilizada es la clasificación Richard. Papa Nicolau clase 1, que es normal, el 2, inflamatorio, y el 3, que es lo que me lleva a esto: displasia leve, NIC 1, displasia moderada, NIC 2, y displasia grave, el NIC 3, el 4, carcinoma in situ, y el 5, que es el cáncer invasor. Esta es la clasificación de Bethesda, que hablamos de lo que es el IE, que son las lesiones de bajo grado y que compromete un tercio del epitelio. Y el IE de alto grado, que es el NIC 2, NIC 3, que ya es casi un problema neoplásico. Cuadro clínico. La gran mayoría de los cánceres no tienen sintomatología en una etapa inicial. Se manifiestan cuando ya hay problemas, tanto como metástasis o compromiso de órganos vecinos. Y una de las principales manifestaciones se llama metrorragia. Leucorrea, que es como una secreción tipo rosada o como de carne lavada, como decimos vulgarmente, puede estar relacionado a un proceso neoplásico. Obviamente, dolor pélvico, disuria, hematuria, rectorragia, estreñimiento, sensación de pesadez en la parte del bajo vientre, y nefrosis, hidronefrosis o trastornos generales, esto ya está relacionado a los problemas neoplásicos a distancia, que sabemos que es la metástasis. La clasificación FIGO no se la voy a pedir, ya que ni siquiera en mi caso, especialista, es complicado. Así que sabemos que son estadios, que es aquellos que vamos a encajar para determinar el tratamiento a seguir. Pero algo que tienen que saber: estadio 1A es quirúrgico. Desde el estadio 1B hacia abajo es quimioterapia, radioterapia y poca chance de que pueda ser un acto quirúrgico. El proceso que va de un carcinoma in situ a un estadio 1, 2, 3 y 4, que ya son siembra. Nuevamente, si sabemos los factores de riesgo, sabemos cómo prevenir, ¿no? No fumar, moderar el consumo de alcohol, evite el exceso de peso. Ustedes muy bien saben que todos los cambios hormonales
llevan a una disfunción hormonal y por ende un proceso neoplásico. Saben muy bien que la formación de la hormona deriva de la aromatización del colesterol. Mientras más colesterol tengamos, mayor producción de estrógeno, trastornos hormonales, síndrome de ovario poliquístico, resistencia a la insulina y así sucesivamente. Comer fruta, verdura, tener una actividad física, exposición al sol, evitar el consumo excesivo de anticonceptivos, cambiar de forma rutinaria, hacer la prevención. Ya ustedes muy bien saben, la vacuna del HPV nos previene. Lo malo es que solamente tenemos 9 cepas y existen más de 150 a 200 serotipos de HPV. Pero al no tener nada, mejor es colocarlo. Acuda y practique el control de forma rutinaria, por lo menos una vez cada año. No espere que tenga síntomas, hay que hacerlo un hábito. Esto, como les dije, no se lo voy a pasar porque es extenso, pero sí saber que para clasificar o estadificar una paciente con cáncer tenemos una regla que se llama el TNM: tumor, nódulo y metástasis. El tumor, ¿qué es lo que vamos a ver? El tamaño, el borde y el compromiso que pueda tener. La N, linfonódulo, metástasis a distancia o metástasis local. Y la metástasis, diseminación a otro órgano, especialmente pulmón, hígado, hueso, cerebro e intestinos. ¿Cómo hacemos el método de diagnóstico? Sencillo, el famoso Papa Nicolau, prueba de Schiller, pero el que nos va a dar el diagnóstico definitivo es la biopsia. Por favor, si ustedes ven un Papa Nicolau alterado, donde dice células atípicas, nunca, pero nunca digan que es un cáncer. Vamos, porque les puede traer muchos problemas. Mujer, hasta los 25, 26 años, puede tener células atípicas, dependiendo de la vida que tenga. Pueden ser trastornos hormonales, uso de anticonceptivos, que un Papa Nicolau puede tener una alteración. En esos casos, se hace el tratamiento y se repite la prueba entre 3 a 6 meses. La gran mayoría, más del 90%, vuelve a un estado 2. Otros se confirman y el proceder es diferente. Perdón. Y el otro, que es el examen clínico, y es lo que siempre digo: el que no mete la mano, mete la pata. Siempre hay que hacer un tacto vaginal, o siempre hay que hacer lo que se llama una especuloscopía, que es visualizar el cuello del útero. En su internado aprovechen, porque el que no ve no va a saber cuál es normal y cuál es anormal. El famoso Papa Nicolau, que es aquella que se toma la muestra del exocervix con una espátula de aire, y un cepillo, que es aquella que se toma la muestra de la parte interna, que es haciendo girar sobre 360 grados. Y posteriormente la técnica de Lugol para determinar imágenes anormales, como ser epitelio blanco, mosaico, puntillado o vasos anormales. Y la prueba de Schiller, que es con el ácido acético, para determinar alteraciones anormales que pueden existir en el citológico. Otras pruebas son el aspirado. Esto generalmente lo utilizamos en mujeres que son adultas posmenopáusicas. Toda mujer posmenopáusica no lubrica, no tiene secreción. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Se introduce una solución de fisiológico, se hace como un lavado, y lo que queda en el fondo de saco vaginal se recolecta para hacer un extendido o un citológico. Como les dije, en los estadios iniciales no precisa tratamiento quirúrgico, ni quimioterapia, ni radioterapia.
Se hace un tratamiento dependiendo de la sintomatología que presenta y posterior control. Obviamente, si nos confirma un estadio 2 y 3, haremos biopsia. ¿Alguna pregunta? Bueno, sigamos. Siguiente.